arriesgan su vida en serio. A esta mujer la mataron por espionaje, aunque quizá jamás robara un secreto. Puede que este hombre fuera el verdadero James Bond o una víctima de sus propias fantasías. Y quizá este hombre haya salvado al mundo y desaparecido sin dejar rastro. En el mundo del espionaje nada es lo que parece. Entre las sombras, el humo y los espejos, ¿se puede descubrir al mayor espía de todos los tiempos? Una calle normal, pero para el espía nada es lo que parece. Los hechos corrientes pueden tener significados ocultos. Un parasol bajado en un coche aparcado, un descuido o una señal. La información está lista. ¿Colisión accidental o maña de espía? ¿La transmisión de un mensaje secreto? Empleados de la compañía telefónica, ¿reparan las líneas o las pinchan? Y detrás de estos visillos, ¿una familia normal o un piso franco donde se oculta un exagente doble? El juego del espionaje esconde lo extraordinario detrás de lo corriente. Los participantes manejan trampas y engaños, seducción y traición. El espía debe tener tanto las cualidades de un policía como las de un reclutador. Y además capacidad de convicción para poner al oponente de su parte. En el mundo del espionaje, la verdad y la fantasía se confunden. Los hombres y mujeres que interpretan el juego mortal del engaño viven dobles vidas, caminando por la precaria línea que separa la realidad y la ilusión. ¿Quiénes son los auténticos espías? ¿Héroes desconocidos o personajes cuyas hazañas se convierten en leyenda? El mal que ha hecho esta mujer es increíble. Quizás sea la mayor espía del siglo. El veredicto del proceso por espionaje contra Margaret Sell, más conocida por Mata Hari. Así nació una leyenda. ¿Pero realmente fue una gran espía? A principios del siglo XX en París ya crecía la leyenda de Mata Hari, exótica bailarina, cortesana que seducía a los ricos y poderosos de Europa. Entre sus amantes había 2 o 3 hombres muy importantes, uno de ellos un barón alemán. No solo tenía conexiones con la élite parisina, también tenía relaciones muy influyentes en Alemania. Cuando Francia y Alemania se enzarzaron en la Primera Guerra Mundial, Mata Hari aprovechó la oportunidad para cobrarse sus poderosas conexiones y su exótica reputación. A los espías alemanes les atrajo su pasión por los uniformes. Si llamaban una vez a la puerta era el agregado alemán. Entraba y decía, sabemos que vuelve a París. Si llegara a su conocimiento información que pudiera sernos útil, cubriríamos holgadamente sus gastos. Aquí tiene 20.000 francos. Mientras el gran espía francés Georges Ladoux le ofreció 1 millón de francos por seducir al heredero del trono alemán. Georges Ladoux opinaba que Mata Hari tenía una habilidad, la seducción. Y según él, en eso consistía realmente el espionaje. Pero Mata Hari, la supuesta agente doble, era una pésima espía. Ingenua e indiscreta, fue por toda Europa metiendo la pata y llamando la atención. Hasta que los alemanes decidieron que solo servía de señuelo para apartar la atención de agentes más valiosos. Así que en Madrid, un diplomático alemán, Arnold von Kahl, se dejó seducir por ella y luego la echó a los lobos. Nunca hizo nada para ganarse sus 20.000 francos y en realidad era un peligro porque era como una bala perdida. Así que lo que hizo von Kahl fue enviar un telegrama de Madrid a Berlín en un código que sabía que los franceses ya habían descifrado. Estos lo interceptaron y lo descifraron y así tuvieron información suficiente para detener a Mata Hari. En julio de 1917, Mata Hari fue acusada de espionaje en París. No había pruebas de que hubiera llegado a pasar información valiosa. El fiscal diría después,
No había pruebas suficientes ni para matar una mosca. La tragedia de Mata Hari es que al final la ejecutaron no por lo que hizo, sino por su mundo de fantasía. Si en plena guerra te paseas por los dos bandos, como lo hizo Mata Hari, contando que eres espía, la gente se pone nerviosa y puede acabar creyéndote. Eso hicieron los franceses y acabaron fusilándola en el castillo de Vincennes. Mata Hari se convirtió en leyenda por intentar combinar los dos oficios más antiguos del mundo, prostitución y espionaje, y fracasó. Los espías realmente grandes deben ser mucho más sutiles. Este hombre es uno de los raros supervivientes del doble juego. Oleg Gordievsky fue agente del KGB, pero también espió para Occidente. Simplemente tenía ocasión de echarme al bolsillo documentos de alto secreto del KGB, sacarlos de sus oficinas, acudir a una reunión clandestina en otro piso alquilado y sacar fotocopias inmediatamente. Luego me tocaba devolver los papeles a su sitio. Cada vez pasaba unos nervios de espanto, porque si alguien me pillaba con estos papeles en el bolsillo, sería hombre muerto. Oleg Gordievsky es hombre de muchos disfraces. Aún hoy no puede volver a Rusia. Sigue sentenciado a muerte. Gordievsky nos adentrará en el mundo del verdadero espionaje, en un juego mortal a veces más extraño que la ficción y donde desde tiempos inmemoriales se han jugado las apuestas más altas. Moscú, donde hasta el clima se confabula para ocultar una de las organizaciones más brutales que ha conocido el mundo. Esta es la sección extranjera del KGB, los servicios secretos de la antigua Unión Soviética. El KGB era una organización de una crueldad inhumana. Mataba incluso a los suyos. Mandó a millones a la cárcel. Exterminó a gente fuesen cuales fuesen su nacionalidad o sus opiniones políticas. Había informes secretos, actividades de inteligencia como reclutar informadores en países extranjeros. Se exigía un gran nivel de conocimiento sobre esos países extranjeros. Así que parecía un reto. Por eso entré en el KGB. Desde su central en la prisión moscovita de Lubianka, las operaciones de inteligencia del KGB se extendían por todo el mundo, contribuyendo al clima de intriga que ha definido nuestra visión del espionaje. Pero el juego brutal interpretado por el KGB durante buena parte del siglo XX empezó hace miles de años. El espionaje es casi tan antiguo como la propia historia. El Antiguo Testamento habla de los 12 espías que envió Moisés a Canaán para preparar el camino a los hijos de Israel. Y como Mata Hari, Dalila fue una espía seductora. Traicionó a Sansón y lo entregó a los filisteos. El espionaje puede hacer y deshacer imperios. Segundo siglo antes de Cristo. En las llanuras de Anatolia, cerca del Mar Negro, un niño de 11 años aprende a convertirse en el primer gran espía de la historia. Mitrídates, heredero del trono de Ponto, estaba exiliado, desposeído por su propia madre, y tramaba su venganza. Tuvo una infancia terrible. Acabó errando por la actual Turquía durante años, espiando el territorio, hasta que pudo volver, derrocar a su madre y presumiblemente darle alguna muerte horrible. Mitrídates aprendió de joven el arte del espionaje y aplicó sus lecciones con brutalidad. Usando el engaño, se infiltró disfrazado en la corte y se hizo con el poder. Empleó la información aplicando la inteligencia acumulada en el exilio para conquistar a las tribus vecinas y usó la opresión. Empleó un servicio secreto para mantenerse en el poder. De ahí nos viene el mito Mitrídates, el rey que todo lo ve. Él mismo salía y te espiaba. Esa es la idea. El rey que se disfraza en su palacio y salta el muro de noche, de modo que te paras a hablar con un viejo mendigo en el mercado
y al día siguiente te arrastran a palacio y te decapitan porque en realidad era el propio rey. Una vez asegurada la base de su poder, Mitrídates utilizó la inteligencia militar para extender su imperio. Invadió Crimea, marchó sobre Grecia y lanzó una cruzada para expulsar a los romanos de Asia Menor. Una vez que entró en guerra con los romanos, parece que la mayor parte de sus conquistas las llevó a cabo entrando en contacto con gente en las ciudades e islas griegas que eran partidarias de expulsar a los romanos. Así que no tuvo que golpear al azar, sino que fue una campaña perfectamente planeada. Uno de los riesgos del mundo paranoico del espionaje es que quienes engañan e intrigan pueden acabar siendo engañados a su vez. Eso le pasó a Mitrídates. Cuando se preparaba para su mayor aventura, la invasión de Italia, su propio hijo encabezó una revuelta contra él. Y como tantos espías, la carrera de Mitrídates acabó con una muerte prematura por su propia mano. El imperio de Mitrídates acabó en ruinas, pero ¿fue un buen espía? Ciertamente dejó un temible legado. La sociedad paranoide que creó, su uso de la inteligencia para la conquista, son todos ellos ingredientes de la carrera de un espía que dominó el oficio moderno. 1917. En Rusia la revolución lleva a los bolcheviques al poder. El recién nacido Estado soviético intenta aplastar a sus enemigos. La lucha contra las fuerzas de la contrarrevolución la encabeza el lugarteniente más entusiasta de Lenin, Félix Dzerzhinsky. Creía en el sueño revolucionario. Se había endurecido con la experiencia de la persecución y la cárcel bajo el régimen zarista. Pero tras la Revolución de Octubre, no dudó en usar cualquier método que estimara necesario para asegurar la supervivencia del régimen bolchevique. Desde su cuartel general en la prisión moscovita de Lubianka, Félix de Hierro, como se le dio en llamar, fue el cerebro del estilo inflexible con que el KGB trató a sus enemigos políticos, tanto en casa como en el extranjero. A principios de los años 50, una organización italiana de derechas editó un libro sobre los campos de concentración y los trabajos forzosos en la Unión Soviética. Por entonces el KGB en Italia, con ayuda de informadores o agentes secretos, destruyó los almacenes donde estaban los libros recién impresos, listos para la venta. Lo destruyeron rociándolo de un líquido venenoso y maloliente. Fue una de sus operaciones más interesantes. No fue muy agradable, pero el KGB nunca fue una organización agradable precisamente. Como antes hiciera Mitrídates, Félix Dzerzhinsky usó la inteligencia no solo para la opresión interna, sino también para la expansión en el exterior. El KGB se hizo experto en el reclutamiento de agentes extranjeros en favor de la causa comunista. Solo había tres métodos: la afinidad ideológica, es decir, gente dispuesta a trabajar por sus convicciones. La segunda categoría, los intereses materiales, o sea, por dinero. Y la tercera se llamaba eufemísticamente psicológica, motivos psicológicos, pues así se llamaba al chantaje, al simple chantaje. Los reclutadores del KGB se apuntaron a algunos éxitos sonados. Kim Philby, diplomático, enlace de la CIA y posible jefe de la inteligencia británica. Un comunista comprometido que huyó a la Unión Soviética en 1963. Arne Treholt, miembro prosoviético del gobierno noruego, que entregó a los rusos los secretos de la defensa antisubmarinos de la OTAN. Y Aldrich Ames, el espía del $1.000.000, un exoficial de alto rango de la CIA que pasó el resto de su vida entre rejas por traición. Era un bastardo y un cínico. Lo hizo por dinero. Entregó a mucha gente. Yo era agente británico, y además de mi caso, muchos agentes americanos fueron ejecutados por su culpa. Entre los traicionados por Aldrich Ames había un científico soviético que entregaba a Occidente secretos sobre misiles. Fue detenido y ejecutado por el KGB.
Pero el KGB hacía algo más que reclutar espías. Félix Dzerzhinsky enseñó a su servicio secreto el juego del engaño a gran escala. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de acabar, los aliados occidentales volvieron la vista hacia una nueva amenaza. La Unión Soviética pretendía extender el comunismo en Europa. Las agencias de espionaje occidentales necesitaban desesperadamente agentes para infiltrarlos en el Kremlin y descubrir los planes de Stalin. Se dirigieron a los estados bálticos, Letonia, Lituania y Estonia, donde los independentistas buscaban apoyo para luchar contra la toma de control por Moscú. Teníamos que luchar a cualquier precio para recuperar nuestra libertad. Ese era el objetivo principal. Los servicios secretos británicos, el MI6, llevaron a Londres a muchos separatistas bálticos y los entrenaron como agentes. Luego los devolvieron a la Unión Soviética para que lucharan por su causa y de paso consiguieran información para Occidente. Pero sin que los ingleses sospecharan nada, sus agentes estaban a punto de caer en una trampa. Un gran juego de engaño que supera a las más fantasiosas novelas de espionaje. El KGB se había enterado de los planes ingleses y desde su central en Riga, capital de Lituania, tejieron una compleja operación para descubrir a los espías enemigos y confundir al MI6. Una de las máximas del espionaje es que nada ni nadie es lo que aparenta. Y desde luego los contactos que los británicos encontraron y entrenaron en la costa báltica, en los que depositó su confianza el MI6, tampoco eran lo que parecían. Yo era un hombre del KGB. Mi trabajo consistía en convencer a los agentes británicos de que era un nacionalista y uno de los dirigentes de una organización nacionalista en Riga. Y lo conseguí. El KGB controlaba las radios empleadas por los agentes británicos. Los movimientos de resistencia con los que aunaron fuerzas eran frentes del KGB. En cuanto a la información que los agentes enviaban a Inglaterra, también la manipulaban a fondo oficiales del KGB disfrazados de independentistas. Cuando vivíamos en el bosque, estábamos en contacto diario con el KGB, mediante escondites. Cada día pasábamos por el buzón para enviar a Moscú un informe sobre nuestras actividades y transmitir los mensajes recibidos de Londres. A través de esos mismos escondites también recibíamos la información que teníamos que enviar al MI6. Así era como desinformábamos al gobierno británico. Teníamos allí un buzón. Después de utilizarlo, era fácil de camuflar. El juego de engaño y manipulación duró 6 años, hasta principios de los años 50. Durante todo este tiempo se tuvo engañado al MI6, que aceptaba sin rechistar la desinformación del KGB. Solo me permitían dar datos de baja calidad. Pura basura, no se imaginan. La operación del Báltico habría pasado inadvertida si el KGB no hubiera cargado las tintas. Entre la información basura, envió a Londres una muestra de agua, supuestamente de un río próximo a una central nuclear soviética. Era tan radioactiva que los británicos sospecharon. El MI6 cerró la operación dejando que sus agentes fueran atrapados, asesinados o encarcelados. Estuve engañado desde el principio. Caí en la red de la inteligencia soviética. ¿Para qué correr tantos riesgos? Todos esos sufrimientos, esas vidas rotas, ¿de qué sirvió? El golpe del Báltico, el juego mortal de engaño del KGB, fue producto del genio de Félix Dzerzhinsky. Y aunque ahora se haya retirado su estatua de Lubyanka, su legado perdura en la Rusia postsoviética. Su retrato sigue colgado en los despachos de los servicios de seguridad e inteligencia rusos.
Y en las escuelas especiales se siguen enseñando sus hazañas. ¿Fue Félix Dzerzhinsky el mayor espía del siglo XX? ¿O corresponde ese honor a una figura del otro bando, aún más escurridiza? Este es uno de los edificios más espectaculares de Londres, la central del Servicio de Inteligencia Británica. El SIS, también llamado MI6, es un rascacielos fortificado que se alza a orillas del Támesis. Su fachada futurista contrasta con los humildes orígenes de la organización a comienzos del siglo XX. El espionaje inglés empezó como pasatiempo de caballeros, que hacían turismo por los puntos conflictivos del mundo, desde la frontera india hasta Europa Central, con un manual en una mano y un cuaderno secreto en la otra. Durante las vacaciones de verano, civiles patriotas, oficiales del ejército e incluso Boy Scouts, entre ellos su líder, Sir Robert Baden-Powell, iban al continente y disfrutaban buscando información útil por ahí y entregándola al Ministerio de la Guerra o al Almirantazgo a su regreso. En aquella época había más espías en las novelas populares que en la realidad. Y los pocos espías de verdad vivían vidas románticas espectaculares. El que más, Sidney Reilly, el as de los espías, que inspiró el personaje de James Bond. Sidney Reilly fue uno de los embaucadores de más éxito y uno de los espías más dotados del siglo. Cuando empezó a trabajar para la inteligencia británica no tenía un duro. Por su primera misión probablemente le pagaron su sueldo, pero eso fue todo. A su regreso tropezó con un pastor religioso casado con una mujer joven. Estaba claro que el pastor tenía algún dinerillo, y Reilly cortejó a la mujer a su regreso a Londres. Y al poco lo mató, quizá con veneno, y se casó con la viuda. Sidney Reilly, espía y caballero, dirigió por su cuenta varias operaciones contra Rusia y la revolución bolchevique. Combinaba una habilidad muy de James Bond para disfrazarse, seducir e infiltrarse con fantasías infantiles de patio de colegio. Llegó a proponer en serio quitarle personalmente los pantalones a Lenin y, por si no bastara, también a Trotsky. Les haría desfilar por Moscú y así acabaría con la revolución bolchevique. En cierto modo fue una idea más sensata que la que se le ocurrió después a la CIA de poner desfoliante en la loción de afeitar de Castro para que se le cayera su barba, perdiera su atractivo de macho y los cubanos volvieran a la economía de mercado. Por último, Sidney Reilly se enfrentó a Félix Dzerzhinsky. Sus fantasías le hicieron víctima de una ilusión mortal. El gran artista del engaño de principios del siglo XX acaba engañado por la Unión Soviética. El KGB monta una falsa organización formada por supuestos antibolcheviques clandestinos. Le piden a Reilly que acuda en su ayuda. Sidney Reilly así lo hace y al poco lo detienen, le interrogan y le matan por la espalda de un disparo en la cabeza. Como Sidney Reilly, toda Inglaterra despertó bruscamente de sus sueños de fantasioso espionaje con la amenaza de la guerra. Cuando a principios de siglo Alemania acumulaba su poder militar, una fiebre del espionaje recorrió Gran Bretaña. La gente creía ver por todas partes agentes alemanes disfrazados de camareros, peluqueros y turistas. La histeria colectiva fue tal que el gobierno británico tuvo que crear el primer servicio secreto profesional del mundo, el MI6. Su primer jefe fue un espía caballero, oficial de la Armada, piloto y aficionado a conducir coches de carreras, Sir Mansfield Cumming, alias C. Era maravillosamente británico. No podía ser de ningún otro país. Era brillante y muy excéntrico. Le encantaba toda la parafernalia del espionaje. Le gustaban las tintas secretas. Tenía un laboratorio donde probaba todas estas tintas y demás. En 1909, los primeros reclutas estrenan la escuela de espionaje de Whitehall Court, en el corazón de Londres. Contra todas las normas, uno de ellos lleva un diario. Eso nos permite reconstruir la formación de un agente británico. La vida de un espía, les enseñó C, podía ser muy atractiva.
Os animamos a ligar con las agentes enemigas y usarlas de tapadera para obtener información. Pero si la seducción y el engaño fallaban, las consecuencias podrían ser mortales. El primer deber de vuestros captores es sacaros el máximo de información por cualquier medio. Esta lección es muy solemne. Hay que ser lógico sobre la propia muerte y pensar en ella a fondo. Hay hombres valientes que jamás se clavarían un cuchillo, pero no dudarían en pegarse un tiro. Otros no soportarían la visión de una aguja, pero no les costaría trabajo tragar una pastilla. Anotaremos cuidadosamente cuál de estos medios preferís llevar encima y vuestra promesa de usarlo en las circunstancias adecuadas. La muerte es una opción viable. En 1914 la amenaza alemana se volvió real. Los caballeros británicos, convertidos en jugadores profesionales, entraron en guerra. La Primera Guerra Mundial se libró en las trincheras, una toma agónica y sangrienta del territorio. Para los comandantes aliados, la información sobre la posición de las fuerzas alemanas resultaba vital. La inteligencia británica se prestó voluntaria. Mejoramos en la decodificación, los interrogatorios a prisioneros de guerra y también en lo que se daría en llamar inteligencia de imágenes, las que obtienes sobrevolando las fuerzas enemigas, aunque por entonces no podíamos adentrarnos mucho tras sus líneas. Y a la larga, hacia el final de la guerra, también teníamos una red de espionaje que cubría toda la zona ocupada del norte de Francia y Bélgica. La Dame Blanche, la Dama Blanca. La Dama Blanca fue creación de uno de los agentes más brillantes de C, el capitán Harry Landau, que supervisó las labores de vigilancia de las tropas alemanas en su avance en tren hacia el frente. Sus agentes se organizaban por células, unidades independientes que tenían un nombre en código individual, y los agentes que se desperdigaron por Francia y Bélgica fueron los que menos llamaban la atención en tiempos de guerra: mujeres jóvenes. Estaban obligadas a alojar a oficiales alemanes y no se perdían palabra del enemigo. Un día me dijeron que podía sumarme a ellas. Y recuerdo que mi madre me dio a leer un papel con la promesa de no contárselo a nadie. Aguantar lo que fuera antes que traicionar a la causa. Estábamos todas decididas a morir antes que traicionar a la causa. Hablábamos con los soldados a los que alojábamos, sobre todo con los cocineros. Preguntábamos de dónde eran, si tenían familia. Al cabo de un par de días nos lo contaban todo. Las mujeres de la Dama Blanca son heroínas del espionaje poco reconocidas, y a diferencia de Mata Hari ayudaron de verdad a ganar la guerra. Llevábamos un mapa secreto con la disposición de las fuerzas alemanas. Y el día del armisticio, en noviembre de 1918, de las posiciones de 186 divisiones alemanas señaladas, solo 2 estaban equivocadas. ¿Fue Sir Mansfield Cumming el mayor espía de todos los tiempos? Desde luego fue el primero y el más sistemático de los espías profesionales. Pero la Dama Blanca es una de sus pocas operaciones que han salido a la luz. Pese a su alto perfil actual, el MI6 no desvela sus misterios. Aunque un episodio demuestra que incluso esta silenciosa organización es capaz de golpes espectaculares. La historia empieza en 1974 en Dinamarca. En un club deportivo de Copenhague, un agente británico con el nombre en clave de Michael estableció contacto con una nueva fuente de información vital. El oficial del KGB, Oleg Gordievsky, había tomado una decisión que podía costarle la vida: traicionar a la Unión Soviética.
Durante 10 años, Oleg Gordievsky entregó cientos de documentos de la KGB de la Embajada Soviética en Copenhague y después en Londres. A la hora de comer se reunía con su contacto británico y después de cada encuentro se jugaba la vida. Yo pensaba, mientras estoy aquí, a salvo, comiendo en un piso franco de los servicios británicos con estos documentos prestados, el hombre del puesto que tiene la responsabilidad de controlar toda la documentación reservada del puesto de la KGB puede hacer un registro. Era un oficial joven y tenía autoridad para hacer un registro en todos los despachos de los funcionarios, incluidas sus mesas y sus cajas fuertes. Y se habría dado cuenta de que en ese momento faltaban 12 documentos. Entonces no tendría más que esperar a que alguien regresara con ellos y volviera a dejarlos en la caja fuerte. Así que eso es lo que me esperaba cada vez, sí. ¿Dormía usted por las noches? Muy mal, sigo usando somníferos. En 1985 la pesadilla de Oleg Gordievsky se hizo realidad. De pronto le ordenaron que regresara a Moscú. Un espía soviético infiltrado en la CIA, Aldrich Ames, había contado a sus jefes del KGB que había un agente doble. Gordievsky era el primer sospechoso. En el caso del señor Gordievsky, sabía que el SIS tenía una buena fuente, especialmente buena, así que até cabos, y eso nos permitió identificar quién era. De día, a Oleg Gordievsky le drogaban e interrogaban en la central del KGB. De noche esperaba en casa bajo vigilancia a que los británicos montaran una gran operación de rescate por la frontera con Finlandia. Durante esa época, esos días de mi huida, no podía creérmelo. Me estaba sucediendo y aún así me parecía vivir una película. Tenía que ir a una esquina del centro de Moscú y esperar allí 5 minutos bajo una farola, con una bolsa de plástico en la mano, y unos días después, en un punto concreto de la carretera entre Leningrado, ahora San Petersburgo, y la frontera finesa, me recogerían 2 coches británicos a las 2 en punto. Así que el viernes burlé la vigilancia y tomé un tren a Leningrado. A la mañana siguiente, con gran alivio, encontré el sitio, porque no lo había visto en mi vida, y maté el tiempo hasta las 2 en punto de la tarde. Los 2 coches ingleses llegaron con solo 20 minutos de retraso. Salté a uno de ellos y me escondí. El coche se detuvo 5 veces y cada vez pasé pánico. Pero por fin salimos del territorio soviético y el colega británico se puso a cantar Finlandia de Sibelius para mí y enseguida me di cuenta de qué significaba. Oleg Gordievsky es uno de los pocos supervivientes del doble juego de la muerte entre el Este y Occidente. Pero su derecho a la fama no obedece solo a su osadía, sino también a la importancia de su contribución. Fue la información pasada por Gordievsky la que ayudó a Margaret Thatcher a establecer relaciones amistosas con Mikhail Gorbachev en 1985. Pero el juego del espionaje es un juego de espejos donde un farol se cubre con otro farol. Y hay algo llamativo en la historia de Gordievsky. Cuando tras su huida llegó a América para que lo interrogara la CIA, su interrogador fue el mismo hombre que lo había traicionado, Aldrich Ames. La persona de la CIA que tenía delante cuando lo conocí era el hombre más encantador de todos, con pinta de buena persona, que te miraba a los ojos y parecía tan simpático, cuando probablemente estaba pensando de mí: hijo de perra, ¿por qué no estarás muerto? ¿Por qué no te has muerto cuando te entregué? Springfield, Massachusetts. En un edificio de oficinas del centro, Robert Meeropol trabaja en su fundación privada en favor de la educación infantil. La tranquilidad de su actividad diaria contrasta con el lugar que ocupa Robert en la historia de América. Junto con mi hermano, me corresponde el dudoso honor de ser el único hombre de la historia de América cuyos padres han sido ejecutados por el gobierno.
Sus padres eran Julius y Ethel Rosenberg, los comunistas de Nueva York que supuestamente robaron el secreto de la bomba atómica. El bombardeo de Hiroshima y Nagasaki puso fin a la Segunda Guerra Mundial y al mismo tiempo convirtió a Estados Unidos en la primera potencia militar del planeta. Entonces, en 1949, ocurrió lo inimaginable. Los rusos hicieron estallar una bomba. El hecho de que ambos bandos tuvieran armas atómicas convirtió la Guerra Fría en un periodo de tensión como no lo había habido en 30.000 años. Estados Unidos consideró alarmante el aumento del poder y la influencia soviéticos. La paranoia sobre la infiltración comunista suscitó una pregunta crítica. ¿Quién había entregado a los rusos el secreto de la bomba atómica? Las investigaciones se centraron en Nuevo México y los laboratorios secretos de Los Álamos, donde se diseñara la bomba. Pero el primer progreso procedió del otro lado del Atlántico. El MI5 descubrió los primeros indicios de una red de espionaje al detener a un espía comunista y antiguo científico del Proyecto Manhattan, Klaus Fuchs. Fue reclutado nuevamente por la inteligencia soviética en Nueva York. Le dijeron que fuera a un punto del East Side de Nueva York llevando una pelota de tenis en la mano y que buscara a alguien, un correo soviético, que llevaría un par de guantes puestos y otro en la mano. Así fue como estableció contacto. Harry Gold confesó ser un correo y condujo al FBI hasta David Greenglass, que había trabajado en Los Álamos, y Ruth, su mujer. Los Greenglass a su vez condujeron al FBI a la hermana y cuñado de él, Ethel y Julius Rosenberg. El caso del gobierno contra mis padres fue sencillo. Acusaron a mi padre de haber reclutado a David Greenglass para que robara el secreto de la bomba atómica y se lo entregara a un espía llamado Harry Gold. Tanto Gold como Greenglass testificaron que se conocieron en Albuquerque, Nuevo México, en junio de 1945, y que a cambio de $500, David Greenglass entregó a Harry Gold los bocetos que constituían el secreto de la bomba atómica. El juicio, celebrado en 1951, fue denunciado como caza de brujas, y dentro del tribunal el jurado escuchó testimonios de que Julius y Ethel Rosenberg habían sido los cabecillas de una conspiración. No había pruebas físicas contra mis padres, solo testimonios orales. Unos testigos decían que se habían mantenido ciertas conversaciones. Ethel y Julius Rosenberg ordenaron a David y Ruth Greenglass que fueran a Los Álamos y robaran el secreto de la bomba atómica. Y había otros testigos, mis padres, que dijeron sí, hablamos con David y Ruth Greenglass. A fin de cuentas, Ethel Rosenberg y David Greenglass son hermanos. Claro que se vieron, hablaban a menudo, pero no hablaban del secreto de la bomba atómica. Así que, ¿a quién iba a creer el jurado? En abril de 1951, el Tribunal Federal del juez Kaufman declaró culpable a la pareja y la sentenció a morir en la silla eléctrica por delito de traición. En realidad fueron condenados por un cargo menor, conspiración. Julius era el cerebro y Ethel mecanografiaba las actas de las reuniones. Murieron en 1953 en la cárcel de Sing Sing, pero en este caso sigue habiendo un misterio. Buena parte de la evidencia no resiste un escrutinio, como por ejemplo la sugerencia de que Gold, Greenglass y Julius Rosenberg estaban vinculados. Gold y Greenglass testificaron que Harry Gold se presentó diciendo, me envía Julius. Eso implicaba a mi padre. Pero tenemos un documento del FBI, actas de una reunión entre los dos organizada para limar discrepancias de sus versiones, y según ese documento, Greenglass dice, puede que fuera Julius, y Gold dice, no lo sé, tal vez. Así que se sentaron allí con el FBI para intentar montar toda la historia, y tenemos un documento que lo demuestra. Y luego están los bocetos, el llamado secreto de la bomba atómica. El gobierno tenía una lista de testigos que incluía a los mejores científicos, gente como Robert Oppenheimer, pero nunca los llamaron a declarar. Ningún científico testificó jamás que mis padres habían robado algún dato valioso. Cuando se publicaron esos bocetos y se los enseñaron a científicos atómicos, se echaron a reír y dijeron que no valían para nada.
La polémica sobre los Rosenberg lleva durando 40 años. Hace poco la inteligencia americana divulgó información sorprendente en un intento de zanjar el asunto. Los mensajes de Venona son mensajes soviéticos en clave descifrados, algo demasiado secreto en tiempos del proceso que parecen confirmar algo que en el tribunal solo se pudo sugerir. En ellos aparece a menudo el alias de Julius Rosenberg, liberal. En el mensaje cifrado también aparece el nombre de Ethel Rosenberg, pero también se la identifica sin código, así que la culpabilidad de los Rosenberg está clarísima, aunque eso no quita que fuera un atropello enviarlos a la silla eléctrica. Pero los mensajes de Venona tienen muchas lagunas. Pese a haber sido revisados varias veces, probablemente no sean prueba suficiente. Si los aceptas tal cual, te das cuenta de que dicen dos cosas: que Julius Rosenberg estaba implicado en el espionaje no atómico y que Ethel Rosenberg no era una espía. Lo puedes adornar como quieras, pero si tienes un documento americano que dice que Ethel Rosenberg no hizo nada y has ejecutado a esa persona, no queda nada bien. En el caso de Julius y Ethel Rosenberg hay una última ironía. Procede de Cambridge, Inglaterra, donde hace poco un científico de los Álamos jubilado, Theodore Hall, ha sugerido que él también fue espía atómico soviético. En una declaración muy interesante, dijo que llegó a hablar con sus jefes del KGB de confesar para salvar las vidas de Julius y Ethel Rosenberg. Pero ellos dijeron, no. La importancia de los Rosenberg quizás se deba al misterio que les rodea. ¿De verdad tuvieron entre manos el mayor secreto del siglo XX? ¿Y de verdad murieron por él? La Tierra vista desde el espacio, punto de mira predilecto del espionaje moderno. Aquí no hay espías ni disfraces, solo satélites silenciosos que orientan sus lentes hacia Tierra buscando bases de misiles, movimientos de tropas e incluso barcos rusos en construcción. Por ejemplo, pueden ver que hay un Volkswagen Escarabajo aparcado junto a un Volkswagen Passat. Se puede ver la diferencia que hay entre los dos. Para eso se emplean sensores ópticos visuales, pero también puedes recurrir a otros medios, como el espectro electromagnético, por ejemplo, y medir el calor que sale de los edificios o el calor que genera el vertido de agua caliente en lagos y ríos procedente de una vasija nuclear. Hay satélites que observan, satélites que vigilan y otros que transmiten datos informáticos y conversaciones telefónicas. Y todos ellos se pueden pinchar. Los espías modernos son técnicos, científicos informáticos, ingenieros de telecomunicaciones y decodificadores que trabajan en bases desde donde los platos de radar peinan los cielos, espiando las llamadas confidenciales. Se llama SIGINT, inteligencia de señales. La inteligencia de señales empezó en la Guerra Civil Americana. La Unión tenía muchas líneas de telégrafos, miles de kilómetros, pero los confederados tenían muchas menos, aunque pinchaban a menudo las líneas. Tenían un hombre apodado Lightning Ellsworth, porque le alcanzó un rayo cuando estaba escuchando una línea de la Unión. La guerra de inteligencia electrónica se intensificó durante los años 50, periodo culminante de la Guerra Fría en que el radar occidental captaba las pruebas de misiles soviéticos. Los héroes desconocidos, espías del cielo, realizaban misiones audaces en aviones de reconocimiento que volaban a gran altura como el U-2 para identificar blancos para misiles nucleares. Siempre temía que creyeran que hacíamos algo más que reconocimiento, como un ataque. Como esos objetivos estaban muy diseminados por el sur de Rusia, volábamos en zigzag de un blanco a otro, por despistar, supongo. No sé si eso mejoraba nuestra seguridad. Lo que sí hacía, desde luego, era alargar el vuelo sobre Rusia. Pero recabar información desde una distancia segura solo es una parte del asunto. Desde las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuando casi toda la inteligencia procedía de fuentes humanas, el tema ha cambiado muchísimo. Ahora cerca del 80% procede de medios técnicos. Así que esos medios técnicos se han vuelto muy importantes, mientras que el valor de los James Bond ha caído en picado.
De todos modos, los seres humanos son muy importantes en este negocio, porque alguien tiene que interpretar todos esos datos que se producen. En octubre de 1962, las dos vertientes de la inteligencia, la humana y la técnica, tuvieron que unir sus fuerzas para hacer frente a su mayor desafío. En aquel momento el mundo temblaba en el umbral de una guerra nuclear, la crisis de los misiles cubana. La política de esta nación considerará que cualquier misil nuclear lanzado desde Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental es un ataque de la Unión Soviética a los Estados Unidos que exigirá tomar represalias contra la Unión Soviética. La oposición americana a la revolución de Cuba obligó a Fidel Castro a cerrar filas con Moscú. El presidente soviético Nikita Khrushchev consideraba a Cuba una rampa de lanzamiento hacia los Estados Unidos. En 1962 los aviones U-2 que espiaban Cuba desde las alturas encontraron lo impensable. Lo que más te llama la atención son los indicios de actividad. Cuando observas la selva desde 2.500 metros de altura, si en un sitio ha habido movimientos de excavadoras, deja una señal muy visible en el suelo. Los misiles estaban cargados en lanzaderas de transporte y tapados con lonas. Mientras el mundo contenía el aliento, las dos superpotencias iniciaron frenéticas negociaciones. Los rusos negaron que estuvieran instalando misiles, pero no pudieron refutar las pruebas de los aviones espía americanos que habían detectado los barcos de transporte atravesando el Atlántico. La crisis terminó con un acuerdo secreto y Khrushchev se echó atrás y retiró sus misiles. Kennedy había jugado al póker con los soviéticos y ganó, porque además de fotos se guardaba en la manga información de dentro. La información vital procedía del interior de la Central de Inteligencia Militar Soviética, el GRU. Información sobre la capacidad técnica y la disposición de Moscú a usar misiles nucleares. La fuente era un coronel del GRU descontento, Oleg Penkovsky. Quería atención, reconocimiento, ser el mayor espía de todos los tiempos. Penkovsky ofreció colocar en Moscú varias bombas atómicas en miniatura para hacerlas explotar en caso de necesidad. Él las colocaría encantado en varios sitios de Moscú que consideraba estratégicos. La CIA no aceptó su oferta y prefirió explotar otras ventajas estratégicas de Penkovsky. Sus contactos militares de alto nivel, su acceso a información reservada y su decisión de entregar información en sus viajes al extranjero. Los encuentros eran discretos, por lo menos al principio. En un tranquilo hotel londinense cerca de Marble Arch, en 1961, Oleg Penkovsky se reunió con sus enlaces conjuntos del MI6 y la CIA y empezó una serie de entregas que sumarían más de 5.000 documentos y fotos confidenciales. Nos abría una ventana a la planificación militar soviética, la filosofía de la modernización de las Fuerzas Armadas soviéticas. Nos dio una pista sobre la dirección que tomarían durante los 20 o 30 años siguientes. Pero la carrera de agente doble de Penkovsky sería breve. Era muy impulsivo. Estaba decidido a entregar cada vez más información. Y los británicos, desoyendo los consejos americanos, quisieron explotar al máximo una fuente tan valiosa. La operación se desbocó y culminó en una chapuza de reunión en Moscú entre Penkovsky y su contacto inglés, el empresario Greville Wynne. El KGB estrechó el cerco. Un día Oleg Penkovsky salió de su piso y aceptó subir al coche de un compañero. Le llevaron a Lubyanka. Entró arrastrando los pies. Estaba hecho una piltrafa. Se dejó caer en un extremo de mi mesa, totalmente hundido, hecho polvo. Penkovsky Oleg Vladimirovich. Wynne y Penkovsky fueron juzgados juntos en mayo de 1963. Wynne fue condenado a 8 años, pero luego fue devuelto a Inglaterra en un canje de espías.
Oleg Penkovsky no tuvo tanta suerte. El 16 de mayo de 1963, a las 4:30 de la tarde, Penkovsky fue ejecutado. El gran juego ha producido muchos héroes y villanos. Eso depende del punto de vista de cada uno. Pero ¿quién fue el más grande? ¿Félix Dzerzhinsky, maestro de la intriga brutal? ¿O su oponente occidental Sir Mansfield Cumming? ¿Las discretas mujeres de la Dama Blanca? ¿Oleg Gordievsky, asiduo de los titulares? ¿O el excéntrico Sidney Reilly? ¿O el amargado Oleg Penkovsky? ¿O ninguno de ellos? En todas las agencias de inteligencia del mundo, una de las cosas que dicen a quien se quiere apuntar es: tienes que aceptar que por mucho éxito que tengas, nadie lo sabrá mientras vivas. El juego del espionaje consiste en engañar. Quizá el mejor espía, tanto hombre como mujer, fuera tan bueno que no hayamos reparado en él. Más capacidad de convicción para poner al oponente de su parte. En el mundo del espionaje, la verdad y la fantasía se confunden. Los hombres y mujeres que interpretan el juego mortal del engaño viven dobles vidas, caminando por la precaria línea que separa la realidad y la ilusión. ¿Quiénes son los auténticos espías? ¿Héroes desconocidos o personajes cuyas hazañas se convierten en leyenda? El mal que ha hecho esta mujer es increíble. Quizás sea la mayor espía del siglo. El veredicto del proceso por espionaje contra Margaret Sell, más conocida por Mata Hari. Así nació una leyenda. ¿Pero realmente fue una gran espía? A principios del siglo XX en París ya crecía la leyenda de Mata Hari, exótica bailarina, cortesana que seducía a los ricos y poderosos de Europa. Entre sus amantes había 2 o 3 hombres muy importantes, uno de ellos un barón alemán. No solo tenía conexiones con la élite parisina, también tenía relaciones muy influyentes en Alemania. Cuando Francia y Alemania se enzarzaron en la Primera Guerra Mundial, Mata Hari aprovechó la oportunidad para cobrarse sus poderosas conexiones y su exótica reputación. A los espía pruebas suficientes ni para matar una mosca. La tragedia de Mata Hari es que al final la ejecutaron no por lo que hizo, sino por su mundo de fantasía. Si en plena guerra te paseas por los dos bandos como lo hizo Mata Hari, contando que eres espía, la gente se pone nerviosa y puede acabar creyéndote. Eso hicieron los franceses y acabaron fusilándola en el castillo de Vincennes. Mata Hari se convirtió en leyenda por intentar combinar los 2 oficios más antiguos del mundo, prostitución y espionaje, y fracasó. Los espías realmente grandes deben ser mucho más sutiles. Este hombre es uno de los raros supervivientes del doble juego. Oleg Gordievsky fue agente del KGB, pero también espió para Occidente. Simplemente tenía ocasión de echarme al bolsillo documentos de alto secreto del KGB, sacarlos de sus oficinas, acudir a una reunión clandestina en otro piso alquilado y sacar fotocopias inmediatamente. Luego me tocaba devolver los papeles a su sitio. Cada vez pasaba unos nervios de espanto, porque si alguien me pillaba con estos papeles en el bolsillo, sería hombre muerto. Oleg Gordievsky es hombre de muchos disfraces. Aún hoy no puede volver a Rusia. Sigue sentenciado a muerte. Gordievsky nos adentrará en el mundo del verdadero espionaje, en un juego mortal a veces más extraño que la ficción y donde desde tiempos inmemoriales se han jugado las apuestas más altas.
Moscú, donde hasta el clima se confabula para ocultar una de las organizaciones más brutales que ha conocido el mundo. Esta es la sección extranjera del KGB, los servicios secretos de la antigua Unión Soviética. El KGB era una organización de una crueldad inhumana. Mataba incluso a los suyos, mandó a millones a la cárcel, exterminó a gente fuesen cuales fuesen su nacionalidad o sus opiniones políticas. Había informes secretos, actividades de inteligencia como reclutar informadores en países extranjeros. Se exigía un gran nivel de conocimiento sobre esos países extranjeros, así que parecía un reto. Por eso entré en el KGB. Desde su central en la prisión moscovita de Lubianka, las operaciones de inteligencia del KGB se extendían por todo el mundo, contribuyendo al clima de intriga que ha definido nuestra visión del espionaje. Pero el juego brutal interpretado por el KGB durante buena parte del siglo XX empezó hace miles de años. El espionaje es casi tan antiguo como la propia historia. Arriesgan su vida en serio. A esta mujer la mataron por espionaje, aunque quizá jamás robara un secreto. Puede que este hombre fuera el verdadero James Bond o una víctima de sus propias fantasías. Y quizá este hombre haya salvado al mundo y desaparecido sin dejar rastro. En el mundo del espionaje nada es lo que parece. Entre las sombras, el humo y los espejos, ¿se puede descubrir al mayor espía de todos los tiempos? Una calle normal, pero para el espía nada es lo que parece. Los hechos corrientes pueden tener significados ocultos. Un parasol bajado en un coche aparcado, un descuido o una señal. La información está lista. ¿Colisión accidental o maña de espía? ¿La transmisión de un mensaje secreto? Empleados de la compañía telefónica, ¿reparan las líneas o las pinchan? Y detrás de estos visillos, ¿una familia normal o un piso franco donde se oculta un ex agente doble? El juego del espionaje esconde lo extraordinario detrás de lo corriente. Los participantes manejan trampas y engaños, seducción y traición. El espía debe tener tanto las cualidades de un policía como las de un reclutador. Y además, Los alemanes les atrajo su pasión por los uniformes. Si llamaban una vez a la puerta era el agregado alemán. Entraba y decía, sabemos que vuelve a París. Si llegara a su conocimiento información que pudiera sernos útil, cubriríamos holgadamente sus gastos. Aquí tiene 20.000 francos. Mientras el gran espía francés Georges Ladoux le ofreció 1 millón de francos por seducir al heredero del trono alemán. Georges Ladoux opinaba que Mata Hari tenía una habilidad, la seducción. Y según él, en eso consistía realmente el espionaje. Pero Mata Hari, la supuesta agente doble, era una pésima espía. Ingenua e indiscreta, fue por toda Europa metiendo la pata y llamando la atención. Hasta que los alemanes decidieron que solo servía de señuelo para apartar la atención de agentes más valiosos. Así que en Madrid, un diplomático alemán, Arnold von Kahl, se dejó seducir por ella y luego la echó a los lobos. Nunca hizo nada para ganarse sus 20.000 francos y en realidad era un peligro porque era como una bala perdida. Así que lo que hizo von Kahl fue enviar un telegrama de Madrid a Berlín en un código que sabía que los franceses ya habían descifrado. Estos lo interceptaron y lo descifraron y así tuvieron información suficiente para detener a Mata Hari. En julio de 1917, Mata Hari fue acusada de espionaje en París. No había pruebas de que hubiera llegado a pasar información valiosa. El fiscal diría después, no había